yo acuérdome que en primaria nunca llegué a dar asturiano porque de aquella, si no estoy mal, teníamos la asignatura después del horario normal. O sea, si querías dar asturiano tenías que te quedar una hora más. Después, cuando fui para la ESO, para la Pola, que estudié en el IR Honora, y en primero, segundo y tercero de eso sí que estuvimos la asignatura, pero cuando llegué a cuarto, a pesar de que falando con otros compañeros y tal, dimos cuenta de que sí había bastante gente para que hubiera un grupo de asturiano, dixéronnos que non había, metieronnos nunha asignatura que se llamaba Transición a la vida adulta, para falarnos de contratos, de lo que era la seguridad social, dábalo unha profesora que era de FP, non sé si era por completar horas, que é lo que máis pinta tiene, y quedamos en sin la asignatura. Protestamos de aquella, pero bueno, dixéronnos, y es lo que hay. Y tampoco, la verdad, tampoco nos movilizamos. Llegamos a primero de bachiller, metieronnos a todos, a 25 personas en comunicación audiovisual y multimedia, y resulta que falando un día, porque bueno, teníamos un profesor que era machista en extremo, y era nauseabundo, o sea, y era tremendo, aquello da un noxo que pa' qué. Y falando de que no lo soportamos y tal, empezamos a decir, oye, pero ¿y quién agarró esta asignatura? ¿Alguien la agarró? Porque yo agarré asturiano, el otro, no, yo agarré asturiano también. Resulta que cuando lo ponemos en común, 3 personas matricularas en comunicación audiovisual y multimedia, y los otros 22 matriculáramos en asturiano, pero según ellos no había grupo. Protestamos también, pero lo mismo, mira, y es lo que hay y tal, ahí quedó todo. En segundo de bachiller, pues lo mismo, que tampoco se le agrupo.